Soy Alicia Puig, quiero hablaros de mi primer corto, Prima Donna, un corto de época de los años 50 que rodamos en el 99, cuando mi hija tenía unos pocos meses, que trata de las primeras oportunidades fallidas. El guión, que era el primero que escribía, resultó ser premonitorio, porque para buena parte del equipo era nuestra primera oportunidad, así que teníamos toda la ilusión, pero también demasiada inexperiencia para hacer frente a un rodaje que resultó ser un infierno. Ya el primer día no pudimos rodar durante un montón de horas porque no estaban los rollos de película. Las latas de 35 milímetros estaban a cientos de kilómetros. Pero bueno, venga, aprovechamos para ensayar con Cristina Perales, Lola López y Albert Fornet esa complicada y oscura relación que tenían los personajes, un profesor de canto cruel y sus pobres alumnas. Eso recuerdo que fue en la casa del escritor Lluís Warner, en Benifairó de les Valls, en una casa preciosa, solariega, que, bueno, bien, empezamos con mal pie, pero también continuamos con mal pie porque al día siguiente una furgoneta con material no llegaba nunca. Bueno, así es la vida. Luego pasamos a otro de los escenarios, que era la playa de Oliva, donde vinieron músicos de los alrededores con sus instrumentos para formar una orquesta en la playa, que yo creo que eso fue un pequeño homenaje que quise hacer a mi familia por parte de madre, porque todos son músicos. Pero bueno, salió un día helado, empezó a llover a cántaros, y para postre había unos planos subacuáticos de Cristina, que tenía que meterse en el agua, pero estaba congelada, había mala mar. Bueno, hicimos lo que pudimos, como pudimos, y lección, así es el cine. Bueno, después fuimos al Teatro Principal, todos ilusionados, lugar emblemático de las artes escénicas, en la que había una orquesta en no sé qué ensayando, y entonces tuvimos que nuevamente esperar un montón de horas. Pero bueno, al final grabamos esos planos que me encantan de la prota sola en el escenario, con todo su miedo, como estaba yo, como lo tenía yo, con esa primera oportunidad que era la que teníamos nosotros, con todos esos obstáculos en su camino, como los que teníamos nosotros en el propio rodaje del corto. Pero bueno, el personaje no se rendía, ella seguía ahí estoica, y eso terminó siendo una lección de vida.